La primera vez que la noticia de un supuesto fantasma en los pasillos de la Consellería de Sanidad y Trabajo en Valencia apareció en los periódicos fue a principios de 1990. Durante esas semanas varios diarios hablaron del caso, algunos hasta inventando detalles, y más tarde otros lo desmintieron. Así, entre rumores y notas sensacionalistas, la historia terminó publicada incluso en revistas especializadas, quedando registrada como un hecho polémico. Los periódicos aseguraban que en el edificio, que antes había sido la clínica de maternidad La Cigüeña, se veía a una mujer joven, embarazada, vestida con un camisón rosa adornado con lazos. Según esas notas, deambulaba de noche subiendo escaleras, atravesando pasillos vacíos y buscando a un niño que lloraba. Su recorrido, decían, terminaba al amanecer en una supuesta sala de incubadoras que, en realidad, nunca existió. Días después, la prensa llegó incluso a inventarle un pasado a esa mujer incorpórea. Aseguraban que se llamaba Lourdes, que era esposa de un médico y que había muerto junto con su bebé durante un parto complicado. Todo parecía encajar para darle dramatismo a la historia, aunque nada de eso era real. Luego vino el golpe contrario, otro periódico desmintió todo el asunto y publicó un artículo burlón, afirmando que el fantasma era producto de la imaginación de un guardia que escribía novelas de terror. Pero ahí se equivocaron. Ese guardia era José Antonio C., a quien yo conocía desde hacía tiempo. Un hombre serio, sin costumbre de inventar cosas y mucho menos de querer llamar la atención con fantasías. Al contrario, él siempre quiso mantener lo ocurrido en silencio. Mi relación con esta historia empezó precisamente gracias a él. En ese entonces trabajaba para la empresa de seguridad Protexa, cuidando la consellería en el turno de noche. La madrugada del 12 de marzo recibí una llamada suya. Eran cerca de la 1 y, en cuanto escuché su voz, me di cuenta de que estaba realmente alterado. Traté de tranquilizarlo y le pedí que me contara lo que estaba viviendo en ese momento. De manera atropellada me contó que llevaba varias noches sintiendo una presencia en los pasillos del edificio, algo que lo tenía aterrado. Pero esa última noche, lo que vio fue tan fuerte que no pudo más y decidió llamarme. Yo le prometí que al día siguiente iría a verlo. Me presenté en la puerta de la consellería alrededor de las 8 de la noche, antes de que empezara su turno. Esta vez le pedí que me relatara con calma lo que había vivido. Me dijo que apenas tenía una semana trabajando ahí en el turno nocturno, aunque ya era un guardia con experiencia. Su rutina era sencilla, revisar que las ventanas quedaran cerradas y que no quedara ninguna luz encendida en los despachos. Tenía la costumbre de hacer su ronda a oscuras, iluminándose solo con su linterna, porque así era más fácil detectar si algún aparato había quedado conectado. Fue en la tercera planta donde todo empezó. Me explicó que sintió como si algo se le echara encima, una especie de fuerza, algo sólido, dijo. No pasó una sola vez, sino 3. El miedo lo obligó a bajar a la planta baja, buscando luz, intentando tranquilizarse. Pero justo entonces escuchó como el ascensor, que estaba en un piso superior, se activaba solo y se detenía en recepción, donde él se encontraba. La puerta se abrió, y no había nadie dentro. Recordemos, él era el único en todo el edificio. Esa noche decidió quedarse afuera, en la entrada, hasta que amaneció, sin abandonar su puesto pero sin volver a entrar. La noche siguiente no fue mejor. Esta vez hizo la ronda con todas las luces encendidas y aún con personal de limpieza en el edificio. Pero cuando quedó solo, comenzaron unos golpes que venían, según él, de la tercera o cuarta planta. Eran fuertes, claros, como si alguien buscara llamar su atención. Con miedo, trató de ignorarlos refugiándose en un libro, aunque de vez en cuando volteaba hacia el ascensor con recelo. La tercera noche fue la peor. A los golpes se sumaron unos lamentos, como de un niño llorando. Y luego lo vio, una sombra con forma humana que bajaba por las escaleras. José Antonio me juró que aquello no era una simple figura, sino algo inteligente. Esa fue la noche que decidió llamarme. Al día siguiente también hablé con Paco, el jefe de mantenimiento. Me contó que él tampoco estaba libre de experiencias raras en el edificio. Una vez, cuando se quedó tarde armando una maqueta de avión, escuchó pasos arriba, como de tacones.
subió a revisar y no había nadie. Al volver, sus herramientas estaban cambiadas de lugar. Desde ese día juró no volver a quedarse solo ahí. Incluso me aseguró que un conseller le confesó haber escuchado pasos en la noche. Con todo lo que me contaron, acepté pasar una noche en la consellería para comprobar por mí mismo lo que ocurría. A las 10 ya no había nadie en el edificio. Esa vez acompañé a José Antonio en su ronda, en completa oscuridad, solo con la linterna. Caminamos por los pasillos de la tercera planta, tensos, en silencio. En uno de los despachos, mientras revisábamos, un póster de Marta Sánchez, que estaba bien sujeto con 4 chinches, se desprendió y cayó sobre mi cabeza. Era imposible que se soltara solo, parecía arrancado a propósito. En otro despacho, un ventilador empotrado en el techo se encendió de repente, aunque después nos enteramos de que esos aparatos solo podían activarse desde calderas y todos a la vez. Sin embargo, esa noche solo se prendió el que estaba sobre nosotros. Más tarde, yo mismo escuché lo que José Antonio había descrito, un llanto de niño. Claro, definido, pero siempre cambiando de lugar, como si jugara conmigo. Subía a un piso, y cuando creía tenerlo localizado, se escuchaba en otro. Como si esa cosa estuviera jugando al escondite. Lo registramos en una grabadora, prueba de que aquello era real. Esa misma noche ocurrieron más cosas, teléfonos que sonaban solos, alarmas que se disparaban y se apagaban sin razón, cambios bruscos de temperatura. Yo nunca logré ver la sombra que aterrorizó a mi amigo, pero viví lo suficiente para saber que lo que contaba era verdad. Poco tiempo después, José Antonio renunció. La empresa de seguridad intentó retenerlo, pero él no quiso seguir. Y no era el único, otros guardias también habían escuchado esos lamentos y visto la sombra. Por supuesto, la compañía lo negó públicamente. Con el tiempo, supimos que hasta las monjas que atendían la clínica de maternidad La Cigüeña, cuando ese edificio funcionaba como tal, habían visto la sombra y escuchado los lamentos. Sin embargo, un periódico llegó a decir que todo era culpa de un laboratorio vecino donde había ratas y conejos. Una explicación absurda. Lo único cierto es que en la consellería sí ocurrieron fenómenos paranormales, aunque hasta hoy se desconoce qué los provoca. Todo lo demás, el supuesto nombre, la ropa de la aparición, su historia, fue inventado por la prensa. José Antonio nunca quiso hablar y la historia salió a la luz porque otro compañero la filtró. Hoy casi nadie recuerda aquel caso. Pero no debería quedar como una simple anécdota olvidada, porque, según me han contado, en ese edificio aún siguen pasando cosas que nadie sabe cómo explicar.